Bienvenidos, bienaventurados a los diálogos desde la parroquia. Mira que he querido comenzar contando algo muy íntimo. Hoy tengo la oportunidad que me da mi profesión y que me da la vida de estar sentado y de entrevistar a alguien que desde mi mirada infantil era un ídolo, es un ídolo en mi memoria y que es un poblanísimo, aunque nació en Chihuahua y después estuvo en Salamanca, es un poblanísimo y es uno de los símbolos del deporte poblano y que desde mi mirada infantil jamás imaginé esta oportunidad que me da hoy mi profesión de estar sentado al lado de Paul René Moreno, o René Paul Moreno. Paul, hola, muchas Álvaro. Gracias. Un gusto muchas saludarte. Gracias. No, y un gusto y muchas gracias por la invitación y bueno, qué decir, muy agradecido. Y muy agradecido yo que te miraba desde las gradas cuando desbordabas por la banda que según yo es la izquierda, ¿no? Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Me movía por los dos lados. Que eras además empático con la afición, regalabas tus camisetas. La gente sabe quién eres, va a disfrutar mucho esta conversación porque quiero ir a que mires al retrovisor. Paul, por favor, que nos cuentes tu historia en estos minutos. Vamos a reconstruirla, si me permites. Con mucho gusto. Y vamos a conocer también tus opiniones sobre lo que está pasando actualmente con tu deporte, que es tu deporte, que lo has defendido toda la vida. A ver, ¿por dónde empezamos? Tus papás, ¿quiénes son? ¿De dónde son? Bueno, mi madre es María Victoria, ya falleció, María Victoria Altamirano Díaz. Y mi padre es General Adolfo Moreno Ramírez, que también ya falleció. Mi padre, ingeniero mecánico naval, mi madre, ama de casa. Y bueno, te puedo decir que es un referente a uno, la verdad, la base de nuestra familia, lo que nos, en fin, y en lo personal, pues es gente totalmente entrañable, totalmente que ahorita que te lo platico, pues me genera siempre esa sensación de respeto, de amor, de cariño hacia mis padres y de agradecimiento siempre porque, pues bueno, gracias a ellos estamos aquí y sin duda nos dieron la oportunidad a mí y a mis otros 7 hermanos, porque somos 8, de poder ser gente de bien, Álvaro, esa es la verdad. Tu papá, marino. Ingeniero mecánico naval, salió de la naval de Veracruz, los dos son originarios ahí de Veracruz y por cuestiones de trabajo tuvieron que emigrar a Chihuahua, donde se le dio la oportunidad a mi papá de poder trabajar en Comisión Federal de Electricidad en la termoeléctrica en este sentido. Ahí naces tú. Yo nací en Chihuahua, un 1 de septiembre de 1962. Fui el quinto de 8 hermanos que somos. 8 hermanos. 4 y 4. Una familia muy integrada. Sí, porque mis padres, al momento que emigraron de Veracruz hacia Chihuahua, mi padre se llevó o lo acompañó, aparte de mi mamá y mis 3 hermanos de inicio, también emigró con él, que apoyaba a mi papá en ese momento, a su mamá, mi abuela, y a 2 hermanas. Y por parte de mi mamá, emigra mi mamá con su mamá y su abuela. Y pues emigraron todos para allá. Y bueno, pues ahí se arroparon y en base a eso, pues ahí crecimos todos en ese entorno familiar. Tienes allá tu primera infancia, digamos, y después se van a Salamanca. Sí, estamos primero en Chihuahua. Bueno, están ellos, yo nazco en Chihuahua, muy niño, emigramos a Delicias primero. Ajá. Ahí a la termoeléctrica de Delicias, y ahí pues llegamos en esa época se vivía en los campamentos que tenían o tenían esa prestación los que trabajaban en la termo, como ingeniero en este caso, y ahí llegamos a vivir en el campamento de Delicias, Chihuahua. ¿Cómo te enamoras del balón? ¿Cómo te enamoras del fútbol? De forma tan natural, Álvaro, fíjate que, como dices, ¿cómo me enamoré? Yo creo que ha sido mi gran amor desde niño y hoy sigo todavía enamorado de la pelota. De forma natural, en base a jugar ahí de repente me veía en el patio, en el jardín, con la pelota, estarle pegando la pelota contra la pared.
después pues jugando con mis hermanos, con mis vecinos, pero siempre ligado a la pelota, fíjate. O sea, siempre con un gran, ¿cómo decirte? Con esa sensación que me causaba el poder jugar con la pelota, es algo que a mis 62 años todavía te puedo decir que salgo, tengo una azotehuela ahí o un patio en tu casa aquí en Puebla, y me pongo ahí a pegarle de repente, en vez de a lo mejor irme a correr, cosas así, agarro la pelota y pum, me pongo a pegarle, y lo sigo disfrutando, esa sensación me agrada, y así empezó, de forma muy natural. Ahora, llega muy temprano en tu vida, Paul, la aventura maravillosa que ha sido tu carrera profesional. ¿A qué edad te conviertes en profesional? A los 16 años, 15, 16 años, empiezo a jugar en tercera división en Salmantino. Allí empiezo a jugar de manera profesional. En ese tiempo la federación estaba constituida de tercera, segunda y primera división. Tercera división era categoría hasta 25 años, los mayores, segunda división categoría libre, y bueno, y lo que es la primera división como se ha mantenido. Pero empecé a jugar en 1980 con el Salmantino. 2 años antes de que fuiste campeón con el Puebla, esta aventura que se iba construyendo, obviamente se sueña, Paul, pero a ver, estás debutando en un equipo en Guanajuato. ¿Tú ya te imaginabas que estaba tan pronto el éxito? ¿Soñabas que estaba tan próximo el éxito? No, yo lo que más me agradaba era jugar fútbol, o sea, nunca pensando mucho más allá. Siempre con el sueño de ser futbolista así desde niño, pero nunca como tal de, oye, esto, no. O sea, me dedicaba a jugar y sin duda cada que tenía la oportunidad de eso, de jugar, de competir, empiezo, digo, a los 15 años, empiezo a darme cuenta, pues empiezo a adquirir más velocidad, más rapidez, mis habilidades empiezan a mostrarse más, y no nada más contra chavos de mi edad, sino ya también con gente mayor, con categoría libre, y empiezo a ver que bueno, que jugando, y eso me hacía sentir bien. Entonces todo fue de manera muy, muy natural, y sobre todo fue muy rápido, Álvaro. Fíjate que a los 14, 15 años empiezo yo a jugar en Salamanca en categoría libre, que es categoría, la liga local, pues con cuates que ya eran adultos, algunos habían jugado profesional, en fin, todo tipo de cosas, y empiezo a jugar ahí y me empiezo a destacar, o sea, me destacaba. Después de ahí me invitan a jugar en la tercera división, a jugar con, bueno, te digo, hasta 25 años, con gente también ya formada, pero también me empezó a ir bien, empezó a llamar la atención mi forma de jugar, y te digo, pero no era una cuestión, algo en la cual me generara ningún tipo de situación, mucho más allá del hecho de poder disfrutar y jugar fútbol. O sea, no pensaba ni sí ser futbolista. Yo fui futbolista porque me gusta jugar, mucho más allá de todo lo que tenía alrededor del fútbol, mucho más allá de que si dinero, que si fama, todo ese tipo de cosas. O sea, no me generaba situaciones más allá, te digo, pues no, de pensarlas. Vivía el momento de poder jugar, que era lo que me agradaba. Y va a venir en este momento de tu vida una de las elecciones y de las coincidencias más definitivas de tu vida. Y por eso yo digo que Paul Moreno es poblanísimo, porque ahorita platícanos cómo se da la conjunción de situaciones para que vengas a Puebla alrededor de los 17, 18 años. 18 años. Y te quedes, aunque has sido otros equipos, te quedes como un símbolo del deporte y un símbolo del Puebla de la Franja. ¿Cómo se dan las coincidencias? ¿Cómo se da el salto de Salamanca a Puebla? Bueno, jugando una liguilla con el Salamanca en segunda división ya, me ve jugar o me invita a venir a probarme don Toño Figueroa. Don Toño Figueroa fue un jugador poblano que jugó con el Puebla, gente muy, muy querida, gente de fútbol aquí en Puebla, y de repente terminando un partido se me acerca un señor, ya voy, lo saludo, que quería platicar conmigo, y me hace la invitación de venir aquí al equipo de Puebla. Entonces, al final coincidieron las cosas, le dije que sí,
O sea que sí estaba interesado, sobre todo por tener la oportunidad de poder cumplir mi sueño de ser futbolista, y se me da la posibilidad de venir acá. Se arregla en ese momento el que era dueño del equipo Puebla con don Jorge Suárez, que era el dueño, para que yo viniera prestado, y de esa manera se da, Álvaro. ¿Cómo es tu encuentro con la que va a ser tu casa de prácticamente la mayor parte de tu vida? Esa sensación, ahorita que me dices, y recuerdo la primera vez que me tocó bajar ese pasillo, de llegar al estadio y empezar a caminar y bajar junto con algunos compañeros que estábamos en el túnel. En el túnel ese. Y ese túnel ahora está muy cambiado, pero ese túnel era entrar el túnel oscuro, no sé por qué, siempre hubo como fuga de agua, no sé si lo recuerdan, era como muy característico, siempre había como un hilito de agua que iba pegada a la pared del lado izquierdo, y ahí se escurría el agua. Entonces, el poder llegar, el caminar, el ir bajando, ese túnel, llegar a vestidores, y luego, Álvaro, subir por las rampas laterales. Ajá. Y encontrarte con la cancha, que era hermosa. Bueno, como lo ves. Déjame interrumpirte, porque apenas saltabas a la cancha y estallaba el estadio. Estallaba. ¿Qué se sentía? No, bueno, te digo, primero esa sensación, y después, cuando tuve la oportunidad de debutar, que fue mi primer partido, que jugamos contra Toluca en primera división. El primer partido nos toca jugar Puebla-Toluca. Al minuto 35, 36 le dan una patada a Eusebio Martínez, y como que resintió. Entonces Manolo, pues yo todo inquieto, Manolo Lafuente como entrenador. Entonces yo en ese sentido, pues yo volteaba a ver si me veía, porque quería estar, sí, casi así. Entonces él, de repente ya voltea y ya le dice a don Toño, a ver, calienta, Paul, y ya me paro, pues esa sensación de empezar a correr sobre la banda. Y te digo, bueno, pues el estadio lleno, no me había tocado verlo, pues estaba aprendiendo, estaba conociendo eso, y empezar a correr, y esa sensación. Esperó, y ya le preguntan a Eusebio, ¿cómo estás? Y ya dice, bueno, a ver, esperemos. Termina el primer tiempo, en vestidor me dice, síguete moviendo, y yo con esa sensación. Eusebio probó otros 3, 4 minutos, y a los 3, 4 minutos ya Manolo, hombre, pues me llama. Una cosa que después que se hizo como muy habitual, Álvaro, porque entra, me llama, y ya llega, bueno, vas a entrar, te da indicaciones. Trata de jugar libre, lo que haces, vas a jugar por el lado izquierdo, me dice, vas por Eusebio, sí. Bueno, centro, haz de cuenta, recibo, veo la salida, estamos jugando, nos está atacando Toluca, y de repente sale la jugada por el lado derecho con Arturo Álvarez, Arturito. Que había sido tu compañero de habitación. Ahí en Casa Club. Toma la pelota Arturito, y yo corro del lado izquierdo y cruzo la cancha en diagonal, y me tira la pelota larga Arturito, y la primera pelota que agarro, desbordo y le pongo la jugada al Moricí, y gol. Entonces fue eso, una sensación pues padre, muy intensa, imagínate. La siguiente jugada, igual me dan la pelota, otra vez Arturo, pero un poquito más cerrada, entro al lance y me hacen penal, y lo tira Muri. Entonces, pues esa sensación. Hay otra jugada, me acuerdo, ya como pues no, los defensas del Toluca pues no me ubicaban, no sabía ni qué, estaba de lateral derecho el Chita Aldrete, un lateral derecho muy duro, muy fuerte y con experiencia, muy, muy, muy fuerte. Entonces ya la siguiente jugada, salgo por la pelota, pero él ya sale con todo a quererme llegar, pero brinco y salgo con la pelota y ya me voy. Esa sensación, Álvaro, fue pues de emoción. Imagínate poder debutar, ganar el primer partido, bajando el vestidor, bueno, pues Manolo contento, mis compañeros, algunos padres, o sea, felicitando. La primera vez que me entrevistaban también, que bajan ahí, pues, todas esas sensaciones son nuevas para uno, entonces fue muy, muy emotivo, lo tengo muy presente y fue muy, muy emotivo, Álvaro. Y comienza también una carrera larga, fructífera, de las
supongo yo, con mayor disciplina personal y como atleta profesional en el fútbol, pero que tiene también una parte personal. Déjame ir a la parte personal. Un joven de 18 años, que ya además ya tienes una compañera de vida, que hoy sigue siendo tu compañera de vida, en tu corazón y tu vida están entre Salamanca y Puebla, y también viene el éxito económico casi de súbito. ¿Cómo digiere todo eso aquel Paul Moreno? Pues viviéndolo el día a día, a veces yo pienso que de forma muy inconsciente, a veces empiezas a recibir cosas, bueno, como tú dices, en el aspecto económico, en el aspecto que te empiezan a conocer, a reconocer, la gente te empieza pues, a reconocer. Y sin duda son cosas que empiezas a aprender cómo poder manejarlas. Yo sí creo, normalmente, o sea, te digo, al tiempo, sin duda, sí me ayudó mucho los valores de mis padres, me ayudó mucho el estar casado, sin duda, en muchos momentos y situaciones, frenó ciertas cosas que me permitieron, a ver, porque cuando eres joven de repente nada más actúas, te dejas, eres impulsivo muchas veces. Entonces fíjate que el hecho de, pues, sin duda estar casado, digo lo de mis padres, pues por momentos me frené en cosas, sin duda algunas veces me equivoqué. Y te digo, la cuestión económica, pues a medida que fui teniendo esa oportunidad, posibilidad de empezar a ganar mi dinero, a veces dispuse bien, a veces no. Lo que a veces criticamos en la cuestión de lo que hace un futbolista, que de repente lo primero que busca es comprar un carro. Sí, me pasó también. ¿Te compraste un buen carro? Claro, sí. En la cuestión de eso, pues también aproveché algunas cosas, hice de alguna propiedad, en fin, todas esas cosas, Alberto. No de forma tan consciente, a lo mejor por momentos también de forma un poco intuitiva, quiero pensar. Sí, va uno improvisando. Viene el campeonato de 82, selección nacional, pero compártenos cómo está en tu memoria ese recuerdo de ese domingo cuando obtienen el campeonato. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste los días previos? Fue una liguilla, pues prácticamente de puro éxito, de mucha estrategia de Manolo Lapuente. Yo me acuerdo que Manolo Lapuente decía, vamos a ir de visitantes y vamos a empatar por la mínima diferencia, o vamos a empatar o vamos a perder por la mínima diferencia. Eso suena así como, a ver, ¿estás dispuesto a ir a perder? Y ahora lo entiende uno que era parte de la estrategia de Manolo Lapuente, ¿no? ¿Cómo fue ese año 82, Paul? Paul, No, ¿qué no. es Paul? No, Álvarez, mira, ¿cómo fue? Pues imagínate que para alguien que llega, se arma un equipo. Nosotros fuimos a hacer pretemporada con Joaquín Rifé, con Pirri, Asensi, Dígoras. Pirrias. Era un equipo con una, bueno, gente con una gran trayectoria. Fuimos a hacer pretemporada, faltando 15 días, se viene una devaluación, salen ellos, y entra Manolo Lapuente, era directivo, y ya sabes qué, ahora es el entrenador del equipo. En 15, 20 días armó el equipo, trajo jugadores, Toño de la Torre, Chapín Ceballos, Ítalo Estupiñán, empezó a conectar, y bueno, ya arma el equipo. Entonces un equipo que aparentemente en expectativas de los expertos, era un equipo que iba a pelear el descenso. Pero a medida que empezó a correr la temporada, fue un equipo que tenía gente de experiencia, pero gente que en su trayectoria ya había sido campeones, seleccionados, gente que tenía calidad, que a lo mejor en ese tiempo eran gente que tenían 33, 30, 31 años. Veteranos. Aparentemente, bueno, o veteranos. Y más en ese tiempo, que pareciera que después de los 30 ya como que decían, no, pues ya está viejo, ya está grande, pero era gente de calidad. Entonces, empieza el torneo, Álvaro, tú imagínate que es un equipo que de repente que de local empieza a ganar. Bueno, Toluca era un buen equipo, se le gana 3-1, y de local empieza a ser un equipo sumamente fuerte, y normalmente ganaba los partidos de local. De visita, como bien dices, o sea, Manolo le daba manejo, llevábamos, y normalmente en esa época los equipos
cuando jugaban de local, el rendimiento subía mucho y cuando visitaba decrecía un poco. Esa es la... ¿Por qué? Pues eran esas situaciones, Arlo. Entonces fue un equipo que a medida que fue transcurriendo la temporada, se fue fortaleciendo, fue creciendo de local. No te puedo decir, porque en esa época también nos empezaron a llamar a selección y de repente cuando llegábamos acá nos tocaba tomar el taxi y platicando con la gente de repente del equipo, porque estaba muy metida la gente, pues el equipo fue adquiriendo credibilidad y el aficionado fue sintiendo que tenía un equipo para más. Entonces el equipo creció mucho, Álvaro, futbolísticamente, se volvió muy fuerte. Me acuerdo de ese América que después al final lo elimina Chivas, pero ese América que traía Brailovsky, Batata, Outes, era un gran equipo, jugando acá, partido donde ellos tenían buenos jugadores, pero nuestros jugadores, Luis Enrique, Toño de la Torre, Juanito, Muricy, ante la competencia, pues en base a carácter, en base a oficio, empezaron a trabar el partido, a hacerlo, a ver, vamos a entrar en esa situación, sí, de jugar, pero también vamos a meter la pierna. ¿Y qué crees que pasó ahí? La América, que venía muy bien, ay, empezó a resentir, dijo, ay, ¿sí me explico? Sí, era un equipo que tenía oficio. Entonces te digo, terminamos en tercer lugar de la tabla general, que eso a la larga nos dio la posibilidad de normalmente en liguilla, el primer partido jugarlo de visita, pero el segundo jugarlo de local. Y te digo, y de local éramos muy sí, porque fuertes. Era parte también de aprovechar esas circunstancias. Así es, ¿no? Así es. Entonces, y nos toca jugar en liguilla contra los 3 equipos de Guadalajara, de Jalisco. El Tecos, UDG y Chivas. Y sí, y fíjate que hicimos un muy buen torneo. Y a mí en lo personal, tuve la fortuna que en las 3 fases metí gol. Le metí gol a Tecos, le metí gol a la UDG y le metí gol a Chivas en el partido de ida que vamos allá, que tuvimos que haber ganado. Al final quedamos 2-1, nos ganaron ellos, ya venimos acá, pero yo creo que tuvimos que haberlo resuelto desde allá. Pero te digo, sí, hicimos una liguilla muy, muy buena. Los aficionados, te puedo decir que antes de entrar a la liguilla, las sensaciones que tenía el aficionado poblano, la gente de aquí, era de fiesta, de estar muy involucrados con el equipo. Y bueno, cuando se da el campeonato, pues no, se paralizó la ciudad, yo supongo que buena parte del estado, y después hubo incluso un desfile en la Avenida Juárez que ya no te tocó disfrutar porque ya eras seleccionado nacional. Déjeme recapitular. Joven que está en la segunda división, en la tercera, en la segunda, llega a Puebla, todo está ocurrido. Para ubicarnos en el tiempo, todo esto ha ocurrido en 2 o 3 años. Así es. De un joven que ganaba unos cuantos y muy dignos pesos, sí, a un novato del año que trae unos sueldos estratosféricos, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, compañeros periodistas, el más respetable de todos, Toño Abascal, coincide en que Paul Moreno, no se dieron las circunstancias de la época, pero Paul Moreno fue como jugador, un jugador de clase mundial. Y es que verte desbordar siempre, ya lo van a tirar, no lo tiran. Tenías mucha fuerza, soportabas a jugadores que podían medir casi el 1,90 m y seguramente tenían 30, 40 kilos más que tú y todo. ¿Cómo pasaba? Y siempre me he preguntado, ¿cómo era tu preparación física, tu constitución física, como para soportar eso? Fíjate que, bueno, eso que comentas, pero yo creo que una cosa que hoy lo veo, el aspecto mental, pienso que es básico. Y yo mentalmente, fíjate que era muy fuerte. Y la competencia, como tú dices, enfrentarme a gente más alta, más fuerte, no los veía así. Hoy, que veo a los jugadores, hoy, y los veo así, digo, ay, o sea, sí logro percibir eso, pero créeme que en ese momento no me pasaba, y podía jugar con gente mucho más grande, más fuerte, y ni lo resentía, ni lo veía, sino simplemente a la hora de jugar y encararlos, y poder jugar, no me generaba ningún tipo de cosa, al contrario, ¿sí me explico? Pero yo pienso que indudablemente pues era rápido,
era hábil con la pelota, o sea, sí, explosivo. Explosivo, sí, cierto. De repente metías el acelerador, así te decían los cronistas de aquella época, ¿no? Sí, te comento incluso la jugada que te digo, o sea, aprendí que de repente había jugadores que ya van con la tensión de querer llevarme con todo y balón, pero desde antes poderlo leer, tener la lectura que ya venían, y a lo mejor que venían cuando venían saltar, pero saltar con la pelota, claro, y poderme ir. ¿Sí me explico? O de repente a la hora de competir, que venía el cruce con alguien también que ya venía rápido, de poder correr más rápido, acelerar, puntear la pelota y que pasara o frenar, todo ese tipo de cosas. Pero te digo, yo creo que si algo me ayudaba es el aspecto mental. Y al tiempo te puedo decir que si algo de las cosas que pienso que tiene que tener el que aspira a jugar a nivel profesional en alto rendimiento, sin duda la preparación física es básica, el aspecto técnico hoy es bien importante, el conocimiento y tomar buenas decisiones, pero si algo es importante en alto rendimiento es la mentalidad. Eso es básico, Álvaro. Eso es bien importante para poder competir a alto nivel. El aspecto mental es importantísimo. Como en muchas cosas de la vida, ¿no? Para triunfar. Fíjense que Paul Moreno tenía además, y tienes, porque hace no mucho que nos presentaron, y la verdad es que se siente tu empatía, tu amabilidad, la caballerosidad que tienes, el respeto con el que te conduces, pero en ese momento como futbolista activo era un futbolista, déjame ponerlo así, muy social, eras un ídolo que conectabas muy bien con la gente, se quitaban las camisetas y se las regalaba a la tribuna. ¿Cómo asimilas, digieres, te encuentras con el reconocimiento popular? Porque pues tenías una vida cotidiana, salías a las calles, tus hijos iban a la escuela. ¿Cómo es ese reconocimiento popular y cómo lo asumes? Bueno, con agradecimiento, primeramente, porque a veces pensamos, yo te digo, bueno, jugar fútbol es lo más extraordinario que me ha pasado, pero pues es eso, es fútbol. Y a lo mejor el realizar eso, o haber tenido pues el talento o habilidades para hacerlo, pues no te hace diferente. Te hace, pues bueno, te tocó eso y lo tienes que vivir tal cual, de forma también muy pues, normal, muy natural. A mí ahorita quizás me ha pasado, fíjate que a veces, sin duda ha pasado algo de tiempo, encontrarme con gente y de repente gente que me reconoce, me abraza, o que tiene situaciones así, te juro que me genera a veces hasta pena. Y digo, bien, o sea, dices, bueno, pues qué padre y qué bueno que se acuerden de uno, pero sí me queda eso. Y cuando era futbolista, pues trataba de eso, de poder, o sea, de poder estar con la gente, si se me acercaba un autógrafo, con mucho gusto, o sea, no me generaba ningún otro tipo de situaciones, sino simplemente de agradecer, oye, alguien que se acerca, y pienso que normalmente, pues así actué cuando jugaba. Entonces, pues hoy, ya siendo mayor, con más tiempo, pues con mayor razón, ¿qué te queda? Bueno, pues ser agradecido con esa gente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a ellos les gusta el deporte, les gusta, en este caso, el fútbol, y que tengan la atención y el reconocimiento, oye, esto se agradece. ¿No? La selección mexicana, ¿cómo fue? ¿Te tocó Bora? Me tocó Bora. ¿Solo Bora? El señor Bora. ¿Solo Bora Minutilovic? Me tocó Bora, me tocó Mario Velarde, me tocó Alberto Guerra, me tocó Manolo Lafuente, que cuando vino después nos fuimos a un torneo allá a Estados Unidos, a Copa de Oro. Bien, a lo mejor me hubiera gustado que hubiera sido mejor, pero bueno, pues alcanzó para eso, jugué algunos partidos, jugué Mundial Juvenil, estuve en algunos partidos, tengo el torneo Copa de Oro, y bien, de manera general me fue bien. Has estado también en Chivas, en Correcaminos, sí. Has ido y regresado, supongo yo, porque estás en Puebla, yo te veo como un
baluarte poblano. Supongo Gracias que a la que más cariño tienes es a la camiseta del Puebla. Sin duda, incluso cuando voy a Chivas, regreso para acá, hablé en ese tiempo Wendy Mendizábal, que fue un jugador de Cruz Azul y de Chivas, unos compañeros ahí en Chivas, de jugador lo hacen directivo, platicando con él le digo, porque estaba el famoso draft, hablo con él, le digo, oye, fíjate que a ver si se da la posibilidad de regresar a Puebla. Y entonces él, pues bueno, al final se dio la situación de regresar y yo con la idea, después de haber transcurrido deportivamente cierto tiempo, Álvaro, fue con el sentido de poderme establecer acá, sin duda, de poderme quedar acá, de que mis hijos ya estuvieran estables, que estuviera mi familia también, tener un lugar donde pues poder pues vivir y desarrollarme ya, terminar mi ciclo futbolístico y poder empezar pues a vivir ya de otra manera. Hay una decisión importante después de ¿cuántos años de profesional? Fueron más de una década y... Fueron 14, 15 años. Una década y un lustro. Llega un momento en el que tú decides. Sí. Se acabó. Sí. Dicen los toreros que se cortan la coleta, los futbolistas, pues ¿qué podríamos decir? Guardan un poco el balón, por lo menos en el ámbito profesional. ¿Dolió esa decisión? No, pero duele en situaciones de darte cuenta que tus facultades se van mermando, que ya no tienes la misma velocidad, que tardas en recuperarte. Entras en ese proceso, pero también eres consciente de que también en este caso, bueno, mi familia, la última temporada que juego con Puebla, sale la oportunidad de ir a jugar y regresar a Correcaminos. Pero ya también pensando en lo que te digo, en poder establecerme, en poderle dar esa estabilidad a mi familia, el poder, ya habíamos ido de Puebla a Guadalajara, Guadalajara Ciudad Victoria, Guadalajara, Puebla, entonces también pensando en eso, pues bueno, se van decidiendo cosas y nos fuimos dando cuenta que ya era momento de hacer otras situaciones. No es sencillo, Álvaro, después de que dejas de jugar, yo pienso que la mayoría de la gente que hemos estado inmersos en esta actividad del fútbol como futbolistas profesionales, entras en una especie de duelo, créeme que sí. Entras en un duelo en el cual, aunque lo decidas, aunque lo pienses, híjole, tienes esa sensación de algo que pasó, que dejaste ya, se te pasó, algo que te hizo feliz, algo que hacías durante mucho tiempo, desde que, yo en este caso, desde que tenía 5 años, pensar en soñar, en ser futbolista, todo ese tipo de cosas, y de repente ya, se acabó. Ya no es por ahí, tienes que voltear, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde es? Hay gente que tiene la capacidad de decidir rápido y encontrar otras actividades. Yo por lo menos sí me llevé como 1 o 2 años en poder empezar también a estabilizarme emocionalmente y darle a ver por dónde vamos a caminar, y pues nos dimos cuenta que era pues seguir en el fútbol. Y yo hice mi curso de entrenador, puse mi escuela de fútbol, he estado en proyectos importantes aquí en Puebla y sigo inmerso en eso. Es porque al final de esto, pues el fútbol es mi vida, ¿no? Es lo que me gusta hacer. Hoy, como entrenador, hoy estoy ahí trabajando con niños en el Colegio Lúminos y me agrada. O sea, me duermo y despierto con la ilusión de poder estar ahí en la cancha con los niños, compartir, llenarme de esa energía, compartirles cosas. Entonces, es eso, Álvaro. Paul René Moreno Altamirano. Así es. Desde la autoridad moral que tienes y desde la autoridad profesional que también tienes, ¿se podrá algún día reeditar, volver a ocurrir ese Puebla del 82, maravilloso, emocionante, comunitario, que incluso a las familias, mi caso personal, nos dio satisfacciones y momentos mágicos de las familias? ¿Podrá volver a existir un Puebla así? ¿Un equipo de fútbol Puebla? Espero que sí. Mira, los picos que ha tenido Puebla a través de su historia, pienso que a veces han sido en picos altos
como te decía, a veces pueden ser circunstanciales. Pasan cosas, lo del 82 que permitió que Manolo, la devaluación, que Manolo fuera como entrenador y que después ha sido un gran entrenador, que es referente en el fútbol mexicano, que llegara jugadores, aunque mayores, con calidad, que a lo mejor apareciera por ahí alguien que tenía el sueño de ser futbolista y encontrara su oportunidad en ese momento. Se juntan circunstancias y después en ese equipo campeonísimo donde hubo un proceso de cosas, donde un equipo un año antes de que saliera campeonísimo con un entrenador como Pedro García, es el equipo históricamente que ha hecho más puntos, o sea, con los mejores números en tabla del equipo Puebla, los tuvo con Pedro García. ¿Qué pasó? No salió campeón. ¿Por qué? Cambiaron el formato, en vez de que fuera de ida y vuelta a muerte, fue de más puntos. Entonces, la realidad que fue eso, de que en su momento Emilio Maure, que era directivo, volver a traer a Manolo, que ese equipo de Manolo que estando en Cruz Azul, que fue armado para ser campeón una temporada antes, al momento que no lo es, dejaran salir a jugadores como Pablo Larios, como el central chileno Edgardo Fuentes, el Chepo, Arturo Álvarez regresar, o sea, que hay circunstancias de repente que se dan. Ojalá fuera una constante, Álvaro, ojalá se pudiera establecer algo que fuera más planeado, que fuera algo más pensado, más organizado, que dijera el equipo Puebla, bueno, dejemos de hacer un equipo de fútbol, ¿por qué no hacer una institución deportiva donde realmente se tenga unas buenas escuelas de fútbol, unas buenas fuerzas básicas, un equipo que se piense a corto, mediano y largo plazo, planeado, te digo, que ya fuera una constante? Es a lo mejor lo que a uno le gustaría. Ahorita el equipo Puebla acaba de dar un cambio radical, sacaron jugadores. ¿Por qué? Pues porque el plantel lo renovaron, pero es un plantel que hace 2 torneos hizo 5 puntos. Sí. El torneo pasado hizo 9 puntos. Entonces son muy pocos. Ahorita renovaron el equipo. Vamos a ver qué pasa, porque de repente el fútbol de Puebla, el equipo poblano han pasado cosas y a lo mejor resulta que traen gente joven ahorita, pero el fútbol sabemos que pueden pasar cosas, hay que esperar qué pasa. Ojalá sea para bien con el cambio generacional que tienen y vamos a ver qué pasa. Si se da, pienso que va a ser más circunstancial que bien planeado, bien pensado. Entonces, ojalá pudiéramos, Álvaro, al tiempo, poder platicar de una institución que sea más sólida, más consciente de lo que se tiene que hacer. Ojalá se dé. Construcción, finalmente. Construcción. Ahora, y también, ¿por qué no llegamos al quinto partido con la selección nacional? ¿Por qué no ligamos? Yo pienso que uno de lo que nos falta trabajar, hace rato lo platicábamos, es el aspecto formativo. Pienso que de manera general nuestro deporte a nivel infantil, a nivel juvenil, falta que se trabaje mejor, pero es que a veces parece que responsabilizamos exclusivamente a las federaciones de que tienen que ser los responsables de que se produzcan jugadores y eso. Yo creo que de manera social, de manera población de todos, es nuestra responsabilidad. Sin duda el gobierno tiene que dar foros, lograr dar buenas instalaciones, pero después nosotros como padres de familia, pues también encaminar a nuestros hijos a que participen, a que se desarrollen. Pienso que, te digo, necesitamos más gente, más capacitada a nivel infantil y juvenil, y que nuestro deporte de manera general se haga de una manera más en serio. Así como le damos importancia al aspecto del conocimiento, al aspecto académico, también el aspecto deportivo es sumamente importante, y a veces pienso que, y creo y he visto que nos falta insistir en eso, Ana. ¿Y qué pasa? Al final, como resultado de eso,
Sin duda ha habido grandes jugadores en el fútbol mexicano, claro que sí, ha habido generaciones muy buenas que coinciden. Hoy pareciera que nuestra generación actual de futbolistas no tienen ese pico tan alto. Hay buenos jugadores, fueron jugadores de primera edición, pero ya para competir a nivel internacional, que sin duda el fútbol actual que se juega a nivel mundial es mayor al que se ha venido jugando en años anteriores, y vemos equipos como Dominicana, como Trinidad y Tobago, o sea, que han elevado su nivel, tipos que miden 1,80, 85, que te pones a competir desde lo físico con ellos y lo hacen muy bien, incluso te superan. Entonces yo sí creo que necesitamos prepararnos mejor, tener más calidad en nuestros jugadores. Paul Moreno, gracias por haber hecho emocionante para muchos de nosotros desde la mirada infantil, emocionantes los fines de semana, las semanas enteras. Gracias porque de verdad era inspirador tu éxito. Para muchos en otros aspectos de la vida, ¿sabes? No en el fútbol, pero sí porque sabíamos que genuinamente eras un hombre de trabajo, ¿no? Gracias por eso, Paul. Y dime, para terminar por esta vez, porque espero que la volvamos a tener esta conversación, dime, ¿cómo se mira el retrovisor de estos años? No sé si todavía en tu mente y en tu corazón está el eco de Paul, 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 de todo el estadio Cuauhtémoc y otros estadios. ¿Cómo se siente y cómo se mira el retrovisor desde donde estás hoy? Bueno, de agradecimiento. Ahorita que dices eso, fíjate que una vez, de las cosas muchos momentos, muchas cosas, sin duda, el hecho de meter un gol, que el estadio esté lleno, esa sensación cuando metes el gol y pareciera que se detiene el tiempo, y esa vibración que sientes como flotar, todas esas cosas, es algo increíble. Te comento una vez, fíjate que jugando acá contra el Tampico Madero, le ganamos 8-1, y en lo personal me fue muy bien, metí 3 goles y metí 3 o 4 pases para gol. Al término del partido, esa sensación de salir y empezar a bajar la grada, la gente parada, aplaudiendo al equipo y a todos, y empezar a bajar la grada y que empiecen a corearte tu nombre y tener que volver a salir. Cierto, Sí, ¿varias veces te ocurrió? Sí, fue algo, fue una situación muy padre. Entonces, no, hombre, aquí con Puebla ha sido algo extraordinario. Hace como 2 años, 1 año, 2 años, tenía rato de ir al estadio. Toño Abascal me invitó a una entrevista ahí en el Cuauhtémoc, y entrar a la cancha, el pisar el césped, el estar en la cancha, y rápido tienen tantos recuerdos de lo que dices, de poder jugar, de esa cancha que hoy la veo inmensa, porque la veo sumamente grande, la veo, pues las distancias las veo ahora, digo, no, que en ese momento, pues no era así. Entonces es eso, Álvaro, no, pues te llena se vuelve emotivo, se vuelve emocionante, se vuelve pues, muy, muy padre. Fíjate que normalmente voy a los partidos, me siento en las gradas enfrente de plateas, del otro lado. Trato de llegar siempre como por lo menos 1 hora antes, hora y media. Llego, me acomodo y empezar a ver cómo se va poblando el estadio, cómo salen a calentar los jugadores. Estoy cerca, así como a 3 grados, así, de ver la cancha, todas esas cosas. Y sí, pues me genera recuerdos y agradecimiento, más que nada, y agradecimiento total, digo, hacia el fútbol, sin duda. Te digo, el fútbol es mi vida. Al Puebla, bueno, pues me gustaría, le agradezco. Sé que ahorita los momentos no son buenos, pero bueno, ahí estamos. Y esto mismo, Álvaro, hacerle una invitación a la gente de que la mejor manera de apoyar a tu equipo es yendo al estadio. Tiene que ir, si tiene que manifestarse en no estar de acuerdo, que lo haga de manera correcta, pues a lo mejor abuchando, a lo mejor esas cosas, pero que no pase de eso, pero que vayan a su estadio, que apoyen el equipo y que esperemos, ojalá sea esta temporada, que tarde o temprano volvamos a tener la oportunidad de salir campeones.
Paul René Moreno Altamirano, yo te agradezco muchísimo. Como lo dije desde el principio, ¿quién me iba a decir a mí, y perdón que hable en primera persona, que iba a estar sentado contigo, que te iba a poder preguntar muchas cosas y que te emplazo para que más adelante volvamos a tener una conversación de más cosas, porque contigo se aprende mucho de la vida, del fútbol. Gracias. Me contagias tu emoción, seguramente a quienes nos están viendo también. Paul, muchas gracias. No, gracias, Álvaro. Gracias por estar aquí No, muy amable. en estas conversaciones desde la parroquia. Así es. Algún día volveremos a estar, no muy lejano, platicando otra vez porque hay mucho más. Con mucho gusto, Álvaro. No, gracias a ti por la invitación. A ustedes les agradezco muchísimo para que nos haya acompañado aquí en los diálogos desde la parroquia, y pronto vamos a volver.